¿Cómo están? Buenas tardes, el Señor los continúe bendiciendo. Bueno, hoy la palabra la vamos a leer en el nombre de Cristo Jesús, declarando que es una palabra viva y eficaz para nuestras vidas. Amén. Leemos la palabra en Santiago, capítulo 1, versículo 19. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Amén. Bueno, la palabra de hoy la vamos a formar en varios contextos, ¿sí? Las voy a dejar bien explicadita para que ustedes entiendan de qué se trata, ¿sí? Este versículo nos enseña prácticamente sobre cómo debe comportarse una persona que desea vivir conforme a la voluntad del Señor. Amén. En este contexto del versículo, Santiago está escribiendo a creyentes que estaban atravesando pruebas y dificultades. Antes de este versículo habla de que Dios es bueno y que nos ha dado vida por medio de su palabra. Luego enseña cómo debemos responder a esa palabra. Amén. En otra palabra, Santiago está diciendo, si realmente escuchamos a Dios, nuestra forma de escuchar, hablar y reaccionar cambiará. Amén. Bueno, aquí se lo resumí en varios pedacitos. Dios nos dice que seamos prontos para oír. Esto significa que estar dispuesto a escuchar con atención. Amén. No se refiere solamente a escuchar a las personas, sino también a escuchar la voz de Dios. Implicaciones espirituales serían escuchar la palabra de Dios con humildad. Si uno tiene que tener un corazón humilde para escuchar a Dios, estar dispuestos a aprender. Amén. No creer que ya lo sabemos todo, porque nosotros no lo sabemos todo, ¿sí? Dios nos pone el sentir como el hacer. Buscar entender antes de juzgar. Nosotros no tampoco debemos juzgar antes de entender y comprender para qué está esa persona ahí. Amén. Jesús también enseñó la importancia de escuchar cuando decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Dios habla a través de su palabra y Santiago nos anima a tener un corazón receptivo. Amén. Una pregunta personal que ustedes se la responden es la siguiente: ¿escucho realmente lo que Dios quiere decirme o solamente escucho lo que me gusta? Amén. Esa se la responden ustedes mismos. Tardo para hablar no significa que nunca debamos hablar, significa que debemos pensar antes de hacerlo. Muchas veces las palabras pronunciadas apresuradamente hieren, crean conflictos, provocan divisiones y reflejan emociones sin control. Amén. La palabra enseña que las palabras tienen poder. Por eso Santiago invita a la prudencia. Seamos sabios y prudentes a la hora de hablar. Aplicación práctica. Antes de responder, ¿es verdad? ¿Es necesario? ¿Edifica? Y gloria a Dios. Una persona sabia no habla por impulso. Otro punto importante que él nos dice: tardo para airarse. La ira es una emoción natural, pero Santiago advierte contra una ira descontrolada. En el versículo siguiente, Santiago nos dice: porque la ira del hombre no obra sino la justicia de Dios. Cuando actuamos, dominamos por el enojo, pensamos menos y tenemos menos claridad, podemos pecar. Amén. Lastimamos a otros, nos alejamos del propósito del Señor.
Lo que Santiago enseña no es reprimir emociones, sino aprender a someterlas al control del Espíritu Santo. Amén. La paciencia refleja madurez espiritual. Otro punto importante aquí es un orden para escuchar, un orden para hablar y un orden para reaccionar. Sí, eso hace parte también de la vida espiritual. También Santiago nos enseña aquí el cambio que tenemos que hacer y pensar con sabiduría. Primero hay que escuchar, luego hay que pensar, después hablar y finalmente reaccionar. Amén. Bueno, aquí lo que este versículo refleja sobre Cristo es que Jesús es el ejemplo perfecto para Santiago. Él escuchaba al Padre constantemente, hablaba con sabiduría y no reaccionaba impulsivamente ante las ofensas. Amén. Incluso cuando fue acusado injustamente, mantuvo dominio propio y obediencia a Dios. Esta enseñanza nos deja que tenemos que madurar espiritualmente y no se demuestra solo por lo que sabemos de Dios, sino por la manera en que escuchamos, hablamos y controlamos nuestras emociones. Amén. Una persona que camina con Dios aprende a escuchar, a hablar con sabiduría, controlar su enojo y reflejar el carácter de Cristo en sus relaciones. Amén. Aquí hay una frase clave y muy importante que la tengamos nosotros en cuenta en nuestro corazón. Dice, un corazón que escucha a Dios hablará con sabiduría y reaccionará con dominio propio. Amén. La palabra de hoy la encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 19. El Señor los continúe bendiciendo.